En esta lección vamos ahora a hablar sobre cómo negar la oración afirmativa en presente del indicativo en los verbos intransitivos, verbos regulares intransitivos. En la clase pasada vimos la conjugación en presente para estos verbos y bueno, podría decirse que esa es la manera o la forma afirmativa. En esta ocasión vamos a ver la forma negativa, cómo vamos a negar la oración en la lengua náhuatl en presente. Tenemos esta oración, vamos a ir analizando cada uno de los elementos. Espero tú ya puedas identificar algunos de ellos porque en clases pasadas lo hemos hablado. Por ejemplo, tenemos en la primera palabra que es nehuatl, que hemos dicho que es un pronombre personal. Aquí lo voy a ir subrayando. Esto es un pronombre personal referente al sujeto, a la primera persona del singular, a yo. Y hemos comentado que bueno, que los pronombres personales hoy en día sufren muchos cambios, ¿verdad? En algunas de las variantes, algunas ocasiones ya no es nehuatl, sino va a ser, por ejemplo, na, ne, etcétera. Eso lo hemos hablado en las clases pasadas, cuando hablamos de los pronombres personales. Y bueno, nehuatl quiere decir yo, es para la primera persona del singular, primera persona del singular. Y tenemos nicuica, nicuica, que esta es la construcción verbal que acabamos de ver, que es una construcción verbal en tiempo presente, ¿verdad? Es presente simple en la primera persona del singular. ¿Cómo identificamos que es la primera persona del singular? Pues con el pronombre verbal, que en este caso es ni, ¿verdad? Nehuatl, nicuica, ipanocatl, nocal. Bueno, pues lo demás viene siendo un complemento, simplemente, no tiene más que relevancia que lo demás, pero bueno, aquí lo podemos poner como el complemento o de lo que se dice, ¿verdad? Esto es un complemento de lo que se dice con anterioridad. Pues aquí tenemos la construcción verbal, una oración pues simple, de manera afirmativa, del presente del indicativo en la lengua náhuatl. Ahora, ¿cómo vamos a negar? ¿Qué necesitamos para negar en este idioma? Necesitamos un simple elemento, que es un adverbio negativo. En este caso, el adverbio negativo que se utiliza en náhuatl es el adverbio ahmo. Ahmo, el adverbio ahmo, el adverbio negativo. Algunas variantes hoy en día han quitado el saltillo y únicamente lo llegamos a decir o se llega a decir como amo. Ahmo ha pasado a ser amo, pero bueno, en el náhuatl clásico aún se sigue utilizando el saltillo, ahmo. ¿Qué pasa? ¿En dónde se posiciona el adverbio negativo? Vamos a hacerlo con esta oración. Vamos a negar la oración en forma afirmativa que está arriba. Pues quedaría de la siguiente manera. Nehuatl, nehuatl. Y bueno, el adverbio negativo se encuentra o se puede posicionar antes de la construcción en presente simple de la oración. Es aquí donde podemos poner nuestro adverbio negativo, antes de la construcción verbal del tiempo presente simple. Y bueno, quedaría nehuatl amo o nehuatl ahmo, nicuica, ipan nocal. Si tú tienes dudas todavía qué significan esas oraciones, te lo voy a decir. Nehuatl, yo, pronombre personal. Nicuica, canto, yo canto. Ipanócal, en mi casa, ¿verdad? Yo canto en mi casa. Es una manera de poder interpretar esta oración. Y ahora, pues yo negué la oración con el adverbio ahmo. ¿En dónde se posicionó? Pues antes de la construcción verbal, antes de la construcción en presente simple en este caso. Y de esta manera quedaría nehuatl
ahmo nicuica ipanócal. Nehuatl ahmo nicuica ipanócal. Yo no canto en mi casa, ¿verdad? Esta es una forma en el náhuatl clásico y que muchas variantes hoy en día siguen optando. Hay un paréntesis y hay una advertencia que, bueno, también, por ejemplo, este adverbio ha cambiado en algunas variantes, no en todas. Tenemos el ejemplo de el náhuatl de Guerrero. En el náhuatl de Guerrero, en las construcciones verbales, han omitido en su mayoría el uso de ahmo. No quiere decir que si nosotros le decimos o lo usamos, no lo entiendan. Claro que lo entienden. Solamente es una nota o un tip para poder entender nosotros también que pues en la lengua náhuatl existen variantes y hay mucha dicotomía, pero esta no es tan compleja, simplemente es entenderla y saber que ahí está. ¿Qué es lo que hacen en el náhuatl de Guerrero? Han sustituido el ahmo por un adverbio negativo, en este caso es una simple letra, que es la letra X, cuya pronunciación es sh. Por ejemplo, a la vez de decir nehuatl, ahmo, nicuica y panoca, ellos pueden decir nehuatl, nicuica, nicuica, nicuica. Shnikwika. El sonido sh es una forma de negar, es una forma de hacer que la oración se convierta en negativo. Esto lo aplican en el náhuatl de Guerrero. Es una diferencia que podemos encontrar. Y bueno, también cuando te enfrentes y buscas tú en internet, te puedes llegar a encontrar una X antes de una construcción verbal en presente. Ten por seguro que es una manera negativa y se trata del náhuatl de Guerrero. En el náhuatl clásico, incluso en el náhuatl de Puebla, Morelos, Tlaxcala y por ahí algunos más, siguen utilizando el ahmo. En el caso de Guerrero es el único por ahí que se ha alejado un poquito de este estilo negativo, de esta forma negativa de la lengua náhuatl. Bueno, con esto espero haya quedado claro, recuérdalo. El ahmo se posiciona antes de la construcción verbal en presente. ¿Por qué digo construcción? Porque no nada más es un verbo, sino está un pronombre verbal y está el verbo, ¿cierto? Por eso le digo construcción verbal. En este caso, pues está construida por el pronombre verbal ni y el verbo cuica. Pero recuerda que, bueno, lo hemos visto, las conjugaciones, que depende al sujeto, pues es la construcción que se va a ir haciendo en presente simple. Te he puesto ahí en tu guía de estudio información elemental. Si hay algunos ejercicios, te invito a que tú los hagas y puedas mandármelos para su revisión. Nos estamos viendo en la próxima lección.